¿Te gusta el pan de plátano? En lo personal no soy fan, pero tengo a alguien que ama el pan de plátano, así que lo preparé y créeme que al final cambié de opinión, me gustó mucho. Te cuento que además la única azúcar que encontrarás en este pan proviene del mismo plátano y dátiles, que por cierto fue la primera vez que los probé. Como puedes ver, el pan queda con una miga algo densa, pero no súper densa, eso sí, bastante húmeda. Durante el video descubrirás por qué. Lo único que puedo decirte es que después de hornearlo, tu casa se impregnará de su delicioso aroma. Bueno, algunos de ustedes saben que viajé a México y les cuento que ya estoy de regreso en Bosnia. No tenía ningún ingrediente para este pan en casa, por lo que fui al supermercado más cercano. Ya que estaba congelándome afuera, pues estoy acostumbrada al clima de mi estado en México, que es bastante caluroso. Y aquí estos plátanos aún estaban algo verdes, por lo que al llegar a casa pues tuve que ponerlos a madurar dentro de una bolsa de papel. Después me fui a buscar los dátiles, que aquí son muy comunes, los encuentras todo el año, además no son muy caros. Decidimos comprar medio kilo ya que alguien en casa los come así solitos. Escuché que en México solo se encuentran en esa temporada de invierno. ¿Los has visto en otra temporada? Otro ingrediente que me hacía falta es la mantequilla de cacahuate, que claro puedes sustituir por la mantequilla normal, pero si usas de la de cacahuate trata que sea de la más natural. Y como buena mexicana, cada vez que voy a comprar algo y llevo mi lista, en el camino se me ocurre que necesito preparar algo más, así que esta vez compré papas. Por último me detuve a admirar los precios del aceite de oliva extra virgen y están de locos. Ahora esta intro creo que fue muy larga, así que vámonos a preparar la receta. Bueno, para empezar aquí ya tenemos los 200 gramos de dátiles sin hueso, ya les quité el huesito, la parte de adentro, nada más es la cascarita. Como son duros, debemos de ponerles agua caliente, agua hirviendo para que se suavicen, pero algo que también ayuda a que se suavicen es el bicarbonato de sodio, del cual vamos a utilizar solamente una cucharadita y se las vamos a agregar en este momento. Una cucharadita de bicarbonato de sodio ayuda a la textura o a que la textura quede mucho más bonita. Y ahora vamos por el agua caliente. Vamos a dejarlos en agua caliente por 10 minutos. Vamos a ponerle el agua caliente a que los cubra bien. No vamos a utilizar esta agua, solo queremos cubrirlos. Vamos a mezclar un poco. Y vamos a dejarlos unos 10 minutos, solo 10 minutos a que suavicen, 10-15 minutos, para que así quede como una pastita bonita al momento de estar procesándolo. Entonces mientras dejamos en agua caliente, vamos a ir a encender nuestro horno a 180 grados centígrados si es de gas, 170 grados centígrados si es horno eléctrico. Y mientras nuestros dátiles están reposando y nuestro horno se está precalentando, pues vamos a aprovechar a tamizar nuestros ingredientes secos. Dejen que me acomode esto. Vamos a estar utilizando 140 gramos de harina integral y la vamos a tamizar, pero vamos a regresarle todos los hojuelitas que se quedan afuera, no crean que la vamos a hacer así. Vas a decir, ¿por qué tamizar la harina integral? Bueno, esto simplemente esta vez es porque queremos que quede un pan un poco más esponjoso, porque ya sabemos que la harina integral pues realmente va a dejar un pan o un panqué denso. Yo voy a combinar con harina de trigo todo uso, ahorita se los voy a mostrar, pero bueno, mientras seguimos tamizando nuestra harina integral. Y vamos a regresar pues todas nuestras como hojuelitas de trigo a nuestra harina. Ya saben, como les dije solo hace un ratito, tamizamos nada más para que quede más esponjoso nuestro panquecito. Entonces regresamos todo y vamos con nuestra harina de trigo todo uso para que así nuestro pan quede pues más esponjoso, ¿no? Que es lo que queremos, no queremos que quede tan denso. Entonces vamos a agregar 80 gramos de harina de trigo todo uso. Recuerden que los ingredientes se los voy a dejar también en la cajita de información y al final del video, así que no se preocupen que también ahí les digo las cantidades. Y si no te preocupas, si queda denso, puedes usar solamente la harina integral sin ningún problema. Yo por el video y todo esto utilicé 80 gramos de harina de trigo todo uso para que quede un poquito más esponjoso el panqueque, solo por eso.
Y si no quieres usar harina integral, puedes probar también utilizando de la avena. Puedes utilizar harina de avena, harina de arroz también, si no quieres utilizar de la harina de trigo todo uso. Y además de esos 80 gramos de harina de trigo todo uso, vamos con 30 gramos de leche en polvo, que ya sabes, puedes sustituir por maicena. Esto ayudará, además de dar sabor, aportará suavidad al pan, que es lo que queremos, que sea un pancito suavecito también. Y miren, sí tienen bastantes bolitas, porque ya es un poco viejita, ya tiene tiempo que la tengo almacenada, y por la humedad se forman esas bolitas. Entonces nada más vamos a aplastarlas para que pasen. Vamos con 2 cucharaditas de polvo para hornear. Igual hay que tamizar bien. Y agregamos 1/4 cucharadita de sal, solamente 1/4 a media, dependiendo si utilizas, dependiendo de la mantequilla que utilices. Entonces solamente 1/4. Vamos a mezclar, a incorporar todo muy bien. Y algo que estaba olvidando es la canela. Vamos a ponerle 1 cucharadita de canela para dar más sabor también a nuestro panqueque. Vamos a mezclar, a incorporar todo muy bien. Ya decía yo que algo me faltaba y era la canela. Después de 10 minutos ya están suaves nuestros dátiles, así que los vamos a ir agregando. No importa si se va un poquito del agua, porque algo que olvidé mencionarles es que además estos dátiles van a dar bastante humedad a nuestro panqué. Entonces, por eso también los ponemos en agua. Además de suavizar, van a hacer que nuestro panqué quede pues más húmedo. Entonces, por eso es que hay que dejarlos en agua caliente por unos 10-15 minutos. Y ahorita vamos a licuar. O a procesar, perdón. Ahí está ya. Ok, vamos a comenzar a procesar nuestros dos plátanos. En total son 356 gramos, 352 gramos aproximadamente de plátanos, que estén así ya casi negritos, porque eso va a hacer también que quede más dulce nuestro panqué y no necesitemos adicionar pues más azúcar, que puedes utilizar, ya saben, azúcar morena si quieren hacer con azúcar esta receta, pero yo no le voy a poner nada de azúcar. Entonces trata de que tus plátanos estén así de maduritos, ¿ok? Así que ahora agreguemos los plátanos, porque vamos a licuarlos también y se haga una pastita. Vamos a poner los plátanos. No los voy a poner todos completos porque mi procesador de alimentos pues es pequeño, entonces voy a ir licuando por partes. Vamos a ponerle un poco de los plátanos y vamos a licuar. Si tu procesador de alimentos pues es más grande, no tendrás ningún problema y pones todo de una vez. Ahí va. Vamos a ponerle una vez que mantequilla. Puedes usar 100 gramos de mantequilla normal, o como yo estoy utilizando mantequilla de cacahuate. Entonces vamos a ponerla toda. Son 100 gramos de mantequilla. Mantequilla sin sal, o como es mantequilla de cacahuate, yo por eso utilicé nada más 1/4 cucharadita de sal. Por eso les comenté hace un momento, dependiendo de la mantequilla que utilices. Si utilizas mantequilla sin sal normal, puedes poner incluso un poquitito más de sal. También depende de la sal, porque hay sales de verdad que sí, como que salan bastante, aunque suene así como que estoy hablando mal, pero es la verdad. Hay sales que sí salan bastante y algunas que no tanto. Entonces también depende de eso. Pero la sal es importante porque va a aportar, además, va a hacer que se balanceen los sabores, como siempre te cuento o te comento en los demás videos. Vamos a agregar ya la última parte del plátano y vamos a licuar un poco más.
Y bueno, ya casi tenemos lista nuestra masita. Es muy fácil, muy sencilla, como puedes ver en el video. Solo nos falta pues los huevos. Vamos a agregar 2 huevos. Esto los pongo a lo último porque no queremos batirlos por mucho tiempo. Entonces vamos a agregarlos ya y vamos a batir solo a que se incorporen en nuestra masa. Y los pongo aparte, bueno, no directamente, porque luego de repente se nos puede ir un poquito de la cáscara del huevo en nuestra masa y luego para sacarles es un problema. Entonces es mejor por separado. Sí, vamos a lavar un poco más, pero yo sí te recomiendo que hagas esto para que no se vaya la cascarita en la masa y luego a alguien le vaya a salir en un trozo de pan. Ya, solo incorporar los huevos y ya tenemos lista nuestra masa. Vamos a agregarla o vamos a colocarla en este bol para hacer nuestra receta. Esta mezcla huele muy rico ya por la combinación de sabores, la mantequilla de cacahuate, el plátano y los dátiles. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Vamos a ponerle una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a mezclar, a incorporar. Ya puedes hacerlo esto con tu batidor de globo manual. Y agregamos nuestros ingredientes secos que tamizamos, entonces ya no es necesario que tamices aquí. Puedes mezclar todo y tamizar en este momento. Ya esto es cuestión de gustos, ¿no? Solo a incorporar, no queremos batir de más para que pues no quede gomoso o duro nuestro pan. Y al final pues ya nada más con nuestra palita con movimientos suaves y envolventes. A revisar que todo esté bien incorporado. Y bien. Ok, ya tenemos lista nuestra masa. Veamos cómo va a quedar al final este panqué. O sea, tenemos el molde. El molde que yo utilizo lo he forrado con papel para hornear. Nada más puedes engrasarlo y enharinarlo ligeramente. Pero bueno, a mí así se me facilita sacar el pan una vez horneado. Ahora te cuento que este molde, como siempre, es de 21.5 centímetros de largo por 11.4 centímetros de ancho y 6 centímetros de altura, 6.5 centímetros. Este está perfecto para esta cantidad de masa. Entonces, bueno, vamos a agregar la masita. ¿Ok? Y ya saben, pues vamos a ir acomodando la superficie de nuestro panqué con la misma palita, con una cuchara, lo que tengas en casa. Con eso vamos a ocupar para simplemente acomodar la masa y que quede más planita por la superficie. Golpeamos un poco y llevamos al horno, 170 grados si tu horno es eléctrico, 180 grados centígrados si tu horno es de gas. Sí, depende también de tu horno, porque si tu horno sabes que calienta mucho, te recomiendo que si es de eléctrico, 165 y 175 grados centígrados si es de gas, dependiendo de cómo esté tu horno. Ya es cosa de que tú vayas conociendo pues el equipo que utilices. Vamos al horno. Y ahí vamos a dejarlo en el horno por unos 45 a 50 minutos o hasta verlo doradito, esponjosito. Y importante, bueno, revisarlo con un palillo, el cual debe salir limpio. Entonces nos vemos en un ratito para decirte exactamente el tiempo que a mí me tomó que este panqué estuviese listo. Ok, pues mi pan estuvo listo en 50 minutos a, ya saben, 170 grados centígrados porque mi horno es eléctrico. Recuerda revisar con un palillo, como te comenté hace un momento, el cual debe salir limpio. Entonces, bueno, ya nada más para verificar o para que tú veas, te muestro, ¿no? Lo insertas y el palillo debe salir limpio. Es un pan que queda bastante húmedo, entonces vas a sentir a lo mejor un poco húmedo el palillo, pero no debe de salir nada, debe salir limpio. Ahora, algo que olvidé mencionarte, mientras dejamos reposar unos 5 o 10 minutos aquí nuestro pan antes de llevarlo a enfriar, es que a este pan tú le puedes poner lo que quieras. Me refiero a, puedes ponerle nueces picadas y ligeramente tostadas, unos 100 gramos si vas a utilizar solamente nueces. Puedes usar, ya saben, chispas de chocolate. Igual, si vas a usar las chispas de chocolate, perdón, son 100 gramos de chispas de chocolate, pero recuerda que estas las debes de mezclar con una cucharada de harina y cernir para que así
con la harina puedas mezclar o incorporar en la masa y no se vayan todas al fondo. Es importante esto si vas a agregarle nueces, si vas a agregarle chispas de chocolate, pues que las mezcles con un poquitito de harina y luego ciernes o tamizas esa harina, el exceso de harina de las nueces o de los chispas de chocolate y incorporas a la masa. Así entonces estas nueces o chispas de chocolate no se van a ir al fondo de tu panqué. Y bueno, pues vamos a dejar unos 10 minutos aproximadamente y ahorita vamos a transferir a nuestra rejilla para dejar enfriar completamente. Vamos a llevar nuestra rejilla después de los 10 minutos. Con cuidado vamos a quitarle nuestro Vamos a dejarlo a que nuestro panqué se enfríe completamente. Ya huele muy rico, pero no podemos cortarlo aún porque está calientito. Entonces vamos a dejarlo a enfriar una hora, media hora, no sé el tiempo que te lleve que esté frío. Y entonces ahora sí, a disfrutar. Y bueno, ya tenemos listo nuestro panqué de plátano, delicioso panqué de plátano, que así solito está perfecto, sabe delicioso seguramente, pero le puedes poner por encima también un poquito de chocolate derretido. Esto ya te lo dejo a tu elección. Como sabes, igual el interior, como te dije hace un momento, le puedes poner chispas de chocolate o nueces y así pues quedará aún más rico. Ahora, otra opción que te doy es que una vez frío también he visto lo que se le hace ya cortado en rebanadas. Nada más pones en un sartén un poquitito de mantequilla y lo fríes por los dos lados y te queda con un sabor muy rico. Nada más encima le pones un poquito de miel y perfecto en lugar de hacer, por ejemplo, un pan francés que es para el desayuno, así de plátano, seguro que queda muy rico. Pero bueno, pues ahora sí vamos a cortarlo para ver cómo está por dentro. Miren cómo está perfecto, húmedo. Y huele muy rico, huele a plátano, la verdad es que me encanta el olor que tiene y estoy segura que es delicioso. Como les comento, así en rebanadas lo puedes poner a freír con un poquito de mantequilla para el desayuno, le pones encima ya que lo has puesto en el sartén con mantequilla, nada más te lo sirves con un poquito de miel por encima o dulce de leche, cajeta, como tú lo conozcas. Y ya, así tienes un desayuno delicioso con un pan de plátano y esto me recuerda a que eso es lo que comí hace un tiempo como desayuno, estaba muy rico, entonces bueno, se los recomiendo que lo prueben. Antes de irme, quiero agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo y a ti que estás viendo el video. Espero que esta receta te guste y ayude mucho. Y pues ahora simplemente a probar este delicioso pan de plátano. Está bueno, es dulce, no es muy dulce porque no utilizamos azúcar, obviamente utilizamos los dátiles, pero la verdad es que está muy rico este pan. Vamos a darle a probar aquí a Damir, que él es el que lo pidió. No necesita más dulce, pero para mí así está bien. No está muy dulce, está bien con esa cantidad, pero como les comento, esta receta la puedes hacer agregándole un poquitito más de azúcar, pero si quieres que sea más saludable, pues no utilices del azúcar normal, utiliza azúcar mascabado o utiliza de mucho mejor si consigues panela, azúcar de panela. En Oaxaca ya la venden. Le pones unos 50 gramos más nada más de panela y ya con eso. Pero la verdad es que así está muy rico, la verdad, siendo honesta. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.